Bien, agradeciendo su explicación de la herramienta desarrollada, ahora quisiéramos ver un ejemplo de cómo funciona ya el simulador a partir de una propuesta que hiciera el alumno metiendo valores a una ecuación cuadrática, por favor. Bien, obviamente yo le voy a dar los raíces a los muchachos, ¿no? Entonces ellos van a calcular ecuaciones cuadráticas, ¿no? Entonces, nada más que para que la clase no sea tan tediosa en el sentido de hacer todo este procedimiento a mano y en el pizarrón, pues tenemos esta herramienta que ayuda a agilizar, ¿no? La revisión y el análisis de esas ecuaciones que proponen los estudiantes. Bien, cuando un estudiante propone una ecuación, la sometemos a una revisión aquí en esta parte, que es la que resuelve la ecuación cuadrática. Vaya, ellos tienen que ver en esta sección donde están x1 y x2 las dos raíces que yo les proporcioné. Si ellos no logran ver esas dos raíces que aquí, quiere decir que la propuesta de la ecuación cuadrática que hicieron no es correcta. Por ejemplo, vamos a colocar aquí la constante de la variable cuadrática que sea 0, ¿no? Y que la constante de la variable x que sea 1, por ejemplo, ¿no? Tenemos esta ecuación, esta parte de la aplicación hace la revisión y el análisis de la ecuación cuadrática, de tal manera que determina si esa ecuación tiene raíces. A través de esta sección, que es donde genera las raíces, nosotros podemos saber que la ecuación cuadrática dice que las raíces son racionales y diferentes, pero la otra niega automáticamente la evaluación anterior que dice que no hay raíces. ¿Por qué? Porque no puede existir una raíz de una ecuación que no es cuadrática, porque esta no es cuadrática. Al tener una constante, la variable cuadrática, automáticamente deja existir esta variable y la ecuación es lineal. Entonces, automáticamente la evaluación nos dice que no hay raíces. Pero cuando nosotros cambiamos este valor, por ejemplo, aquí colocamos, no sé, menos 2, y en la parte cuadrática colocamos 1, nosotros vamos a seguir viendo la evaluación, ¿no? No hay raíces, pero en este sentido, las raíces de la ecuación son imaginarias, ¿sale? Vamos a cambiar, vamos a colocar otra ecuación cuadrática, como por ejemplo, me parece que sería, por ejemplo, 1, aquí sería 2, y vamos a colocar aquí menos 4, vamos a ver, ahí está. Esa es una ecuación que sí tiene raíces, ¿no? Entonces vamos a determinar, bueno, vamos a suponer que los estudiantes me dan esta ecuación, y dice, la ecuación es x cuadrada más 2x menos 4. ¿Por qué? Más, recuerden que la fórmula general está aquí arriba y es x cuadrada más bx más c. Entonces, c automáticamente al ser negativo convierte esta suma en una resta. Entonces, tenemos que es la ecuación x cuadrada más 2x más, menos 4 igual a 0. Entonces, esa ecuación tiene dos raíces. Una es las raíces, vean, las raíces son racionales y diferentes. Son racionales y diferentes, se logra ver. Y una raíz es negativa y una es positiva. Automáticamente podemos ver el resultado aquí. Además de que el resultado nos lo da expresado de dos maneras, como un número decimal y como una fracción. Para que podamos trabajar a través de otros temas, como por ejemplo conversión de decimales a fracciones o de fracciones a decimales. Una vez que el alumno, por ejemplo, encontremos una ecuación que sí tiene las raíces, pasamos a la primera parte, que es la que nos determina bien cuál es la ecuación cuadrática correcta que deben de entender los niños, ¿no? En este caso, por ejemplo, si yo les hubiera dicho que la raíz 1 era 1 y que la raíz 2 era 2, automáticamente la ecuación cuadrática es x cuadrada menos 3x más 2 igual a 0. Bien, y esta otra de abajo la evalúa, pero como si fueran números fraccionarios. Como por ejemplo, aquí tendría que colocar 1, aquí 2, y automáticamente tenemos la misma raíz. ¿Sale? X cuadrada menos 3 sobre 1x más 2 sobre 1 igual a 0. Expresados como fracción. Y abajo nos da automáticamente la ecuación cuadrática y la misma ecuación expresada como función. Recuerden que esta aplicación aparte
tenemos una sección que genera la gráfica, pero una gráfica solamente la podemos generar convirtiendo la ecuación en una función. ¿Qué quiere decir esto? Igualar la expresión a una variable que sería y. Y automáticamente tenemos nuestras dos raíces y automáticamente nos encuentra el vértice de esta ecuación. Vemos que es una parábola y tenemos que el vértice está en el punto 1,5 en X y menos 0.25 en Y. Entonces es una herramienta muy completa para trabajar con los estudiantes de ecuaciones cuadráticas, utilizando lo que es la reversibilidad del pensamiento y obviamente cambiando ese esquema tradicionalista de trabajar el tema de ecuaciones cuadráticas. Muy bien, ingeniero, pues le agradecemos mucho el tiempo y haber mostrado esta herramienta que, como pudimos ver, no requiere de mucha inversión en cuanto a software. Es un software muy común que es Excel, y además pues la construcción está basada en el razonamiento lógico, que tampoco requiere de grandes conocimientos de programación o de algún sistema o un software mucho más complejo. Pues agradecemos mucho su tiempo y es una herramienta pues muy funcional, muy útil, y pues esperamos nuevamente visitarlo para que nos platique de algunos otros proyectos. Gracias. Pues soy Jorge Luis Méndez Córdoba, estudiante de la Maestría en Tecnología Educativa del CRESUR.